Silicon Valley Bank no era un banco tan reconocido hasta hace poco. Eso no quiere decir que fuera pequeño. Se trataba del 16º banco más grande de Estados Unidos. Tenía más de 40 años de existencia y 8.500 empleados en todo el mundo. Incluso se había convertido en un prestamista reconocido en Silicon Valley porque se especializaba en financiar a startups. A pesar de esto, quebró en solo cuestión de 2 días. Su acción pasó de 250 a $0 de un momento a otro. Pero si se supone que los bancos son tan buen negocio, ¿cómo quebró uno tan importante? ¿Por qué la solución de la Reserva Federal a este evento puede enviar el mensaje equivocado? ¿Y por qué cualquier banco puede quebrar relativamente fácil? En 2020, cuando inició la pandemia, los bancos centrales de los países ricos bajaron sus tasas de interés cercanas al 0%. Fueron los tiempos del dinero fácil, prestar era muy barato. Por ejemplo, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, imprimió más de 4.5 billones de dólares desde 2020, así que el efectivo abundaba. Tanto los bancos como las personas gozaban de cuantiosos ahorros. Entre 2021 y principios del 2022, Silicon Valley Bank acumuló mucho dinero en sus arcas, y 100.000 millones de dólares los invirtió en bonos respaldados por el gobierno estadounidense. A cambio recibía una tasa de interés promedio del 1.79%, un interés bajo pero normal en épocas de bajas tasas de interés. Además, invertir en bonos del Tesoro estadounidense es una de las inversiones más seguras del mundo. Sin embargo, ninguna inversión tiene riesgo cero. En este caso, Silicon Valley Bank lo evidenció de primera mano. Resulta que tanto dinero circulando en la economía al inicio de la pandemia provocó un aumento en la tasa de inflación en casi todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos la tasa de inflación superó por primera vez el 5% en junio de 2021, luego de haber estado controlada por más de una década. Por eso, la Reserva Federal, por un lado, comenzó a subir agresivamente sus tasas de interés para desincentivar el consumo, y adicionalmente empezó a retirar dinero de la economía. Eso provocó que los clientes del Silicon Valley Bank, que eran principalmente empresas tecnológicas, se vieran perjudicadas porque con la subida de tasas de interés, financiar sus gastos se volvió más costoso. De modo que se vieron obligadas a retirar efectivo del banco para asumir sus gastos con sus ahorros en lugar de pedir prestado. Entonces el banco, al ver que sus clientes estaban retirando el dinero más rápido de lo esperado, tuvo que vender activos para obtener dinero en efectivo. Esto porque gran parte de los depósitos, como lo mencionamos, el banco los había invertido en bonos del tesoro a largo plazo. Dada la situación, el miércoles 8 de marzo, el Silicon Valley Bank comunicó que había vendido una gran parte de sus títulos por valor de 21.000 millones de dólares, pero como se vendieron anticipadamente, perdió 1.800 millones de dólares. Esta pérdida no se hubiera registrado si el banco hubiera esperado a que se vencieran los bonos en el plazo contratado de 3 a 6 años. Pero como lo mencionamos, la situación no daba espera. Así funciona el mercado de los bonos. Por ejemplo, si Silicon Valley Bank invirtió $100 en un bono a un año que le pagaba un interés anual del 4%, el banco recibiría $104, pero si el bono se vende antes del plazo pactado, se debe hacer a precio de mercado. Y como la Reserva Federal subió las tasas de interés, los oferentes de los bonos tienen que ofrecer también tasas más altas. Esto quiere decir que en el momento en el que Silicon Valley Bank quería vender su bono, el mercado estaba ofreciendo, por ejemplo, tasas del 8% y no del 4% como meses atrás. De forma que para vender su bono, el Silicon Valley Bank debe ofrecer una tasa cercana al 8%. Y la única forma de hacerlo es vendiendo su bono a pérdida, o sea, más barato. En nuestro ejemplo, el bono que le costó $100 lo tendría que vender a $96.3. Y como ese bono, cuando llegue su vencimiento, entrega $104, el comprador obtendría una rentabilidad del 8%, que es la que efectivamente está ofreciendo el mercado. En fin, el punto importante aquí es que debido a esta venta obligada, Silicon Valley Bank tuvo una pérdida de 1.800 millones de dólares. Al día siguiente, al jueves 9 de marzo, las cosas empeoraron para el banco, porque los clientes se dieron cuenta de las dificultades y comenzaron a retirar dinero, unos 42.000 millones de dólares para ser exactos. Y así fue como el banco se quedó sin efectivo. El viernes 10 de marzo, el Silicon Valley Bank fue cerrado por los reguladores financieros de Estados Unidos. En similares circunstancias también quebró el Signature Bank. Hasta ese día no se sabía qué iba a pasar con el dinero de los clientes, porque el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos solo cubre hasta $250.000.
El problema es que aproximadamente solo el 10% de los depósitos del Silicon Valley Bank eran inferiores a $250.000, o sea que el 90% del dinero no estaba asegurado por la Corporación de Seguros de Depósitos. Pero para el lunes 13 de marzo, el presidente Joe Biden anunció medidas para rescatar al banco y devolver el 100% del dinero a los clientes. Otra medida fue la creación en la Reserva Federal de una nueva línea de crédito que permite a los bancos que estén en las mismas dificultades que tuvo el Silicon Valley Bank llevar sus bonos a la Reserva Federal y canjearlos por efectivo, pero sin tener que vender con pérdida. Sin embargo, esto tiene sus consecuencias porque el rescate del gobierno y el programa de la Fed aísla de riesgo a los bancos de sus decisiones. Están enviando el mensaje que van a garantizar el rescate del siguiente banco que tenga dificultades. El Silicon Valley Bank asumió un riesgo moderado, pero ¿qué pasará si otro banco asume riesgos más altos? ¿Será rescatado también por el gobierno y la Reserva Federal? Por otro lado, la Reserva Federal tiene responsabilidad en esta inestabilidad financiera, al llevar a cabo el experimento monetario más grande de la historia, imprimir $4.5 billones en 2 años. Esto provocó que la tasa de inflación se saliera de control y tuviera que subir meses después las tasas de interés para intentar solucionar el problema que ayudó a crear inicialmente. Otro problema es que la tasa de inflación en Estados Unidos sigue alta, pero ahora la Reserva Federal va a tener que bajar el ritmo con el que sube las tasas por temor a que se sigan presentando casos como el de Silicon Valley Bank. Pero de esta forma la inflación tenderá a subir. Entonces en algún punto la Fed va a tener que decidir si sube las tasas y controla la inflación, pero corriendo el riesgo de que más bancos y empresas puedan quebrar, o bajar las tasas y que la inflación siga subiendo. Lo delicado del asunto es que la confianza de los clientes es el activo más valioso de los bancos, y solo basta un evento o una noticia para provocar desconfianza no solo en los bancos sino en el sector financiero en general. Cuando las empresas y las personas saben que sus ahorros están en riesgo, el pánico es una emoción muy difícil de controlar, y la mayoría de personas no saben que su banco no tiene disponible el dinero de todos sus clientes. En el mejor de los casos están obligados por ley a guardar solo un porcentaje mínimo del total de dinero depositado por sus clientes. Este porcentaje es común que sea entre el 0 y el 10%. Es decir, si un buen número de clientes decide ir al banco al mismo tiempo a retirar su dinero, es posible que el banco se quede sin efectivo. Por eso el sistema financiero se basa en la confianza de sus clientes, es decir, confían que su banco les devolverá el dinero en cualquier momento. Por eso no será extraño que no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, los ciudadanos comiencen a investigar más a sus bancos, a entender cómo funciona el sistema de reserva fraccionaria y a conocer hasta qué punto sus ahorros están protegidos por el gobierno. Por el momento es difícil saber si van a quebrar más bancos, pero lo cierto es que la incertidumbre estará presente en el 2023. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.